ya han sacado su libreta electoral, su DNI. Y en la parte posterior, ¿saben o se han dado cuenta de que están los nombres de sus papás? ¿Aquí? En amarillo también, pero en su base de datos, cuando les empiezan a preguntar, también están los nombres de sus papás. Los nombres, no los apellidos, ¿no? Pues todavía hay cierta relación. Pero igual hay que consignar ahí los nombres de tus papás. Después, ¿qué más va? Su fecha de nacimiento, después, la dirección, y en este caso la dirección, ¿de quién va a ser? ¿Del hospital? ¿De quién? Del tutor legal. ¿Quién es el tutor legal? Los padres. Y si no hay papá, es la dirección de la. Después, ¿de dónde viene? ¿No es cierto? Después, algo que es importante. Ocupación. ¿Qué sé yo? Ocupación de mis padres. Pasen, por favor. Después, ¿qué más? En algunas historias viene quién elabora la historia clínica, la fecha y la hora de elaboración de historia clínica. Obviamente, un recién nacido, la historia clínica va a ser bien larga o bien corta. Bien corta, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene muchos antecedentes. ¿Sí? ¿Está cambiando lo que sabemos hasta ahora? Qué vergüenza, carajo. Sí. ¿Quién hace en el seguro la rotación? De nosotros, ¿quién está en el seguro? ¿Quién está en el doctor Chelis? ¿Y hace? ¿Están usando papel? Una cartilla. Una cartilla. ¿Y la evolución diaria? ¿La historia clínica la hacen en cartilla? No. ¿En qué lo hacen? Es una historia clínica electrónica. ¿Han usado historias clínicas electrónicas ustedes? Sí. No. Desactualizables, pero mucho vas a ver. Les comentaré que desde el 2000 hay la obligatoriedad de migrar hacia historia clínica electrónica en Perú. ¿Qué fecha estamos? 23. 2023. ¿Y dónde se ha implementado solamente? Seguro. En el Seguro Social. Y ahí se plantea un gran reto, ¿no es cierto? Protegeremos los datos. Pero, ¿qué tiene de especial la historia clínica? ¿Cuál es la definición de historia clínica? Es un documento médico legal. Científico también. Que tiene datos personales muy sensibles. Entonces, ¿podrá estar a disponibilidad de todo el mundo? No, tiene que ser de uso restringido. Porque en esa parte todavía se sigue, se sigue asumiendo que la información que se genera o que recolecta el médico es una información que tiene carácter de secreto entre el paciente y el médico. ¿No es cierto? Entonces, esta recopilación de información tiene un carácter legal, tiene un carácter también de confianza entre estas dos personas. Porque, ¿qué pasa si aquí los prematuros, qué profesión le podemos, qué oficio o arte le podemos poner que sea complicado de que los demás lo sepamos? ¿Alguien, alguna idea? ¿Ah? ¿Alguna idea? De que sea medio complicado que los demás sepamos su oficio. ¿Ninguna idea? No, violación es una
figura legal de delito, a no ser que sea un nuevo delincuente, que no creo, ¿no es cierto? De hecho, alguien que de repente diga, pucha, no, prefiero proteger mi identidad. Obviamente no van a ser superhéroes, ¿no es cierto? Porque los superhéroes a veces existimos porque nos han considerado superhéroes, pero no es cierto. Pero ¿qué oficio o profesión diría, pucha, mejor me la reservo y que no sepa mi entorno estudiantil? Con 30, ¿no? En mis épocas era hacer, nosotros le decíamos los guías, que en ese tiempo era la Policía de Investigaciones del Perú, que era la Policía Secreta del Perú. Entonces, cuando estudiaba pregrado lo hice en San Marcos, en la década de los 80s, 90s. ¿Qué había en el Perú en esa época? Terrorismo. San Marcos, maldito medio de terroristas, ¿no es cierto? Entonces, si entraba una persona de la policía, ¿qué iba a pasar con esa persona? ¿No es cierto? Ponía en riesgo su vida, porque si hubiera habido un terrorista en el salón, ellos tenían la obligación de denunciarlo, de detenerlo, y eso generaría para ellos una represión por parte de nuestros amigos los terroristas. Entonces, si estudiaban, tenían que pasar desapercibidos. Tenían que estar seguros de que nadie los hubiera conocido como miembros de la Policía de Investigaciones. Pero era frecuente que haya estas personas infiltradas en las aulas universitarias. Si hubiera sido un médico y le hubiera preguntado profesión, policía, y esa información se difundía a toda la clase, ¿qué iba a pasar? Se perdía la confidencialidad. Y esta recopilación de información además tiene un carácter de reserva para el que le da y para el que le da. Como cualquier historia. En un recién nacido que sea mamá de una mamá de código blanco, ¿qué les estoy diciendo a ustedes? ¿Saben lo que es código blanco? Mamá con VIH. Entonces, si está la mamá y está en una clase de puericultura, ¿querrá la mamá que todo el mundo se entere de que ella tiene SIDA? Entonces empezaremos a tener algunos códigos nosotros para poder poner en la historia o poder dar a entender una enfermedad reservada y que debe conocérsela solamente las personas responsables. Porque sí tengo que proteger a las demás personas que trabajan en el sistema. Y si yo le pongo aquí una marca de SIDA, pero si le pongo código blanco, las personas que no están al tanto dicen, ¿y qué es código blanco? Yo puedo decir, sí, es una señora con diabetes, o que es albina, pero ya es cosa de la condición. Albina Rey. Y la idea es reconstruir su historia personal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene, por qué viene? ¿Para qué? Casó papi. Pues bueno. Casó postar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hay un montón de avances en el último decenio. Cuando te hablan de síndrome de George, ¿qué piensas? No, no escuchas. Mente en blanco. Si te dicen síndrome de George, ¿Qué es lo que expusiste, mano? Esa vez. No sé qué incluso. No,
A mí hay dos cosas que no me gustan. La ginecología. Sí, para nada hubiera sido ginecólogo. Hasta psiquiatra es otra cosa. Pero ginecólogo no. Y la parte genética. Cuando tengo un niño que tiene un problema genético, en neonato, que es donde más me gusta estar, lo trato de bypassar. Sí, no lo quiero ver, el síndrome de feo. Pero estaba en consulta privada la semana pasada y viene una mamá, ¿no? Teresita, doctor, me ha recomendado usted, una pareja limeña que vive acá. Pero queremos que la vea a Juana. Sí, me empieza a contar la historia, ¿no? Un drama, porque el primer hijo nació con una cardiopatía congénita diagnosticada y con pronóstico de vida de menos de un año. Le dieron la opción de abortar. La chica no abortó, pero quiero a mi hija y la voy a tener. Se murió a los 6 meses. Pasado un tiempo, volvió a tener una hija, aparentemente normal, le hicieron todos los exámenes. Nace la chiquita bien y al segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, no aumentaba de peso. La llevan a Lima, le hacen un control porque aquí no daban COVID y tenía una cardiopatía compleja. Motivo por el que no aumentaba de peso. Entonces le hacen la cirugía y en algún momento le dicen, bueno, le haremos un examen más. Y nosotros hemos traído el examen, nos ha llegado el examen y tiene microdelecciones para un síndrome de George. Entonces, ¿ven de blanco? No. Entonces, pucha, síndrome de George. Lo primero, inmunodeficiencia. Es un síndrome que tiene inmunodeficiencia adquirida a cierto tipo de componentes de la parte no celular sino moral, y que además tiene algunas otras características. Entonces, avance en la medicina y el descubrimiento de ADN y ARN, y eso les va a pasar en cualquier momento, les puede pasar en cualquier momento, porque se supone que a ustedes les faltan 3 cursos y ya les pueden decir que tiene, sí, pues, un síndrome de Turner, y ustedes tienen que saber qué es el síndrome de Turner, cómo se... Porque se vería bien feo que tú estés y empieces a buscar síndrome de Turner. ¿O no se vería feo? No, no tiene por qué verse feo. Una de las cosas importantes es que ustedes sean transparentes con la persona a la cual están atendiendo. Y en estos tiempos de Dios no es delito no saber. El delito es hacer creer a la otra persona que sabe porque están poniendo, esa persona está poniendo su vida en sus manos. Por consiguiente, podría haber dicho, uy, no sé, déjeme buscarlo. Porque el avance de la medicina ha sido brutal. Conversaba hoy día con los internos y les preguntaba, ¿cuándo se descubrió la penicilina? ¿Qué año? ¿Alguien? Levante la mano y responda. ¿Quién levante la mano? ¿Quién respondió? Ahora nadie. ¿Quién? Pues, 1904 no. 1912. No. Tampoco. De uno en uno. 1924. ¿Y cuándo se usó por primera vez? 1942. Chucha, 20 años. La historia de la medicina, al igual que muchas de las cosas que pasaron en los últimos 150 años, es brutal. Entonces, 20 años, se descubrió 20 años después. ¿Cuántos grupos de antibióticos conocen ustedes ahora?
por lo menos 10. Entonces, la medicina ha avanzado brutalmente porque se ha descubierto la estructura de ADN y ARN. ¿Cuándo se descubrió la estructura de la doble cadena del ADN? Era un premio. ¿Qué año? 1800, no. 1900. Tibio, cerca. Te equivocaste por 2 años. 63. 1978. ¿Quién lo descubrió? Watson y Crick, que ahora sabemos que no es, ¿cierto? 1978. Entonces, ¿qué pensarían de la medicina en los 20 o en los 30? Magia. ¿Cómo sería? Magia. Perdón. ¿A ciegas? ¿Quién dijo ciegas? ¿A ciegas? ¿Estás diciendo que hemos engañado a la población mundial durante casi 20, 40 siglos? Qué bandido. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Está de acuerdo contigo? ¿Quién más está de acuerdo con los dos locos? No. ¿Nadie más? Que era un método. Levanten la mano los que están de acuerdo con Sí ha funcionado. Entonces quizás sí hago eso. Pero levanten la mano. ¿Qué ¿Quién está de acuerdo con ellos? Rudimentarios. Pero que sí Los que están en funcionaba. desacuerdo, No era cierto. ¿ya están en desacuerdo? ¿Por qué? Porque sí, no era ciegos, o sea, todo tiene su porqué. Es como que en algún momento han dicho, ya sí funciona, entonces van probando poco a poco, pero... ¿Qué pasa, ¿ah? No, pero, o sea, no, es como que si hay heridas, desde antes lo quemaban, pues, para que no se Yo levanté la infectara. mano, ¿no? Hay un libro que se llama No, para probar las La teorías. ¿Qué historia no era de la ciego? medicina. Y si bien es cierto, los médicos tenemos la forma de ser las personas que ayudan a otras personas a curar, muchas veces hemos fallado en ser Ahora tú es más específico, pero no era ciego. en el hospital hay en el cuerpo médico hay un tratado de medicina de unos hermanos argentinos, porque Hasta Argentina podría era un pueblo de perfectar lo quemado, medicina, pues. pero era la edición de 1936. Y me animé a leer un día, saqué uno de los libros, porque no es una colección, así digamos. Me animé a leer una. Y dije, a ver, ¿qué? El cólera. ¿Todos saben tratar cólera ahora? ¿No? No me digan que eso. ¿Qué es lo que ocasiona el cólera? Diarrea, osmotis. Es un parásito, es una bacteria que ocasiona una alteración de la función intestinal y que las personas se mueren deshidratadas, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación rápida más antibiótico adecuado, ¿no es cierto? Y se acabó. Leí el cólera, ¿no? Y es más o menos lo que les voy a contar, ¿no? El cólera en Tailandia, el doctor Juan utiliza lavados colónicos con sales de mercurio. En la India, el doctor Pedro está tratando el cólera con sales antimoniales recetadas por inhalación. En Francia, porque en Francia hubo cólera, el doctor Fulanito utilizaba sangrías cuando había tratamiento de cólera. Y yo miraba que cada tratamiento era más espeluznante que el anterior. Y estamos hablando del 36, hace menos de 100 años. Entonces, sí, hemos tenido un desarrollo complicado. En los últimos 80 o 100 años, sí hay una evidencia científica más sólida para nuestro tratamiento.
hay evidencia científica más sólida, pero antes también había. Pero se han Porque cometido sí era barbaridades. el método científico. Había, pero no era eso. Como ahora que Cuando nosotros era, evaluamos estaba lo que es estudiando la beneficio-riesgo, ¿no? la carrera, Antes mucho se daba de todo, pues en solo algún reservaba momento casi llegué a vivir con una sin tía decir, sabes que de acá 5 que ya- años te va a dar un tumor. hasta empezar a tener como 70, y había estado en esta época de los 40. Y en esa época, 20, 30, cuando las personas se enfermaban de fiebre tifoidea, y lo siguiente, cuando pasaba el periodo de estado, entraba en el periodo de convalescencia, la gente, los amigos lo iban a visitar a uno. Le decía, Pedro, qué buen amigo que has sido. Lástima que de repente te mueres. Ouch, ¿no es cierto? Ya. ¿Ustedes han estudiado tifoidea? Sí. ¿Sí? Ok, ¿cuál es la historia natural de la tifoidea? Es una infección. ¿Recuerdan la historia natural de la tifoidea o no? Es una infección. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Primero, Estoy sano, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza la tifoidea? por la salmonelosis. La primera semana, ¿cómo es? Fiebre. Fiebre. ¿Cómo es la fiebre? En picos. ¿Así? La fiebre se acelera. Un día, dos, una semana. Periodo de estado. Segunda semana. Tercera semana. Cuarta. Y quinto muerto. ¿Por qué fallece? Insuficiencia hepática. ¿No es cierto? Cólico. Dice. Por el cólico miserere. ¿Cuál es la mayor complicación de una tifoidea no tratada adecuadamente? ¿Qué es lo que pasa? No. Perforación artífica. 10 centímetros de la válvula ileocecal. Y se muere. Ahora la pregunta es, doctor, pero si es una perforación, ¿por qué no entraban y no lo podían hacer? O sea, empezaba, aparecía, ¿Cómo es mayonesa, no? estaba tranquilo y toda la gente vio y te decía, bonito, así, porque el 85% se murieron. Cuando llegó el quimioterápico, y el primer quimioterápico que hubo en el mundo fue el cotrimoxazol, que además costaba carísimo, se salvaba la vida. Y estamos hablando de los 40. Lote. Entonces, en menos de 100 años, nuestro avance ha sido brutal, porque no solamente conocemos la estructura del ADN, sino también en la biología que conocemos. Genoma. O sea, ya tenemos todo nuestro genoma de estudiarlo, y eso es básicamente biología. Antes no. Entonces ahora hay un montón de redescubrimiento de enfermedades que lo estamos poniendo a nivel intracelular. Por consiguiente, ¿el tratamiento cuál va a ser? A nivel celular. Intracelular también. ¿Ya conocen tratamientos intracelulares? Claro, los fármacos. Dentro de la célula. Sí, no, porque de afuera. Quimioterapia. Que generalmente está Una quimioterapia. para este tipo de enfermedades raras y poco frecuentes, ¿ah? La quimioterapia. Donde hay alteraciones enzimáticas
y lo que nos dan, lo que se da para tratamiento, son enzimas que ayudan a la degradación de estos compuestos. Pero ya es un tratamiento mucho más complicado. Los biológicos. Es más, ya hay alteración genética del chino que manipuló genéticamente embriones. Y que se supone que la persona que manipuló no iba a tener SIDA. Chino campo. Pero quién sabe qué otras cosas más. Entonces, el reto que tienen ustedes es bastante grande. Justo me llamaba ayer, hoy día en la mañana, un médico. Ese chino me va a hacer estudiar más. Hola, ¿qué tal? Sí, doctor, estoy trabajando ahora en Pichu. Y tengo un niñito que la han llamado y dice que tiene que regresar al Hospital Lorena porque tiene un diagnóstico de fibrosis quística. Le digo, allá, tamizaje neonatal. Ajá. Sí, están haciendo, pero están haciendo el Cusco. Manda, Sí, claro. no manda. Que vaya y que. Ah, doctor, primera noticia. ¿Y desde cuándo se hace tamizaje neonatal en el mundo? Desde más o menos los 60. Entonces, debió saber que sí lo hacía. Entonces, el reto que tienen ustedes es de estar al día, tener una información bastante amplia y tener conocimientos de todo. Pero lo más importante es reconocer cuando no lo tienen para no engañar. Saber decir, ups, aquí no sé, vamos a estudiarlo y vamos a ir viendo qué más podemos hacer. En las particularidades, lo que habíamos estado diciendo es que los datos, ¿quién nos proporciona? El cuidador, ¿no es cierto? O el futuro cuidador, porque a veces ni siquiera sale del hospital. Siempre va a ser indirecto. Todavía no le podemos preguntar a un recién nacido, ni podemos meternos en su cabeza para decir qué es lo que piensa. Y hay dos formas de historia clínica. La primera es cuando nace, que tenemos que tener una historia clínica de todo lo que es la parte natal y prenatal. Y antenatal sería lo ideal. Y ahí tienen que empatar la historia de la mamá desde la parte antenatal con la parte prenatal y la parte natal. Quienes tienen un buen sistema de atención primaria de salud en el mundo son los canadienses. Y los canadienses tienen un libro para la mamá. ¿Qué dice? Perfecto. ¿Quieres ser mamá? Muy bien, entonces toma tu libro y te vamos a empezar a preparar. ¿Las vacunas completas? Sí. ¿Qué más? Ácido fólico. ¿Qué más? ¿Qué otro antecedente? Un análisis genético. Antes que eso. Enfermedades previas, es diabética, hipertensa. ¿Qué más? Uso de anticonceptivos. ¿Qué más? ¿Qué es ahí? Edad. ¿Qué más? Grupo sanguíneo. ¿Qué es ahí? ¿Qué más? Preparación Antecedentes de la madre. genéticos, adicciones. Cuando no hay nada de eso, listo, señores, entonces estamos preparados para concebir. Vayas ahí. ¿Cómo? Y a veces no es tan así, ¿no es cierto? Porque de repente consigue una pareja que se quiere, pero que no coinciden genéticamente. Y tienen problemas de fertilidad. El siguiente paso es estudiar a ambos para ver de dónde es cuál es el problema. Y
cuando empieza, sí, pues el control prenatal que debe ser dentro del primer trimestre de la gestación. ¿Es lo que pasa aquí en Perú? ¿O conocen a alguien ustedes o a muchas personas que hayan tenido una preparación antenatal para? Eso quiere decir que la mayor parte de nosotros hemos nacido de una relación, por así nomás, de repente, Casual. sin haber sido planificados. No, Somos accidentes. No tanto así, pero por ahí vamos. no, planificado. Somos accidentes. Y desgraciadamente es así. Sobre todo los primeros, ¿no es cierto? Somos como las chicas. Yo soy primer hijo, por si acaso. Somos accidentes, errores. Entonces, sí, pues no hay una planificación. Ellos no hacen Somos así. la sustancia. ¿Qué tanto cumple las mamás? Todo eso Tenías que estar ahí tirado, de rama por un lado. Pero se detecta una mamá que está embarazada y empieza a tener. Es un libro así de grueso para los 9 meses. Y cuando nace el bebé, es también otro libro así de grande. Está especificado todo lo que le tiene que pasar en la vida de esa persona desde que nace hasta que tiene, creo, 12 o 15 años. Y los describen literalmente al inicio por meses, por semestres y después por años. Porque cada etapa de nuestra vida tiene peculiaridades. En la parte neonatal, ¿cuál es? Sí, pues que tenemos que tener una buena adaptación. Y tenemos que ir creciendo bien. Y tenemos que empezar a tener desde el inicio vacunas. Y después la parte de nuestro neurodesarrollo. Y otra es la del chiquito que se hospitaliza. Pues está todo yendo bien, ya que están empezando a ir. ¿A quiénes van a hospitalizar? Pucha, los que son muy amarillos, generalmente los sintéticos. Después, ¿a quiénes? A los que están muy rojos. Después, ¿a quiénes? A los pálidos. Después, ¿a quiénes? Moradito, los que no se mueven. A los morados. Parece un arcoíris, ¿no es cierto? Eso los de Julio A todos Guzmán. políticos. Así es. Pero la evolución es más bien rápida, antes de los 21 días. Cochinos progresivos. Por consiguiente, la historia es una historia bastante corta, que se desarrolla en días. Que es diferente a que alguien tenga, no sé, una hipertensión y que haya sentido las molestias desde 3 años, y no se haya cuidado. Pero estos son menos de 28 días. Es más corta. Y aquí los datos perinatales son bien importantes. ¿Cómo nació? ¿Qué pasó cuando nació? ¿Qué pasó después? Y después, ¿qué más pasó? ¿Lactaba? ¿No lactaba? ¿Lo cuidaban bien o lo cuidaban mal? Tenemos el caso de un chiquito que tiene la lactocistitis en el hospital. No sé si lo han visto todos. ¿Cómo? No sé, es un caso que deberían conocerlo todos. Y es una historia peculiar, porque la mamá, primero que lo lleva muy tarde a un establecimiento de salud, cuando el ojo ya está como si hubiera tenido una pelea con Mike Tyson. El ojo rojo, con pus, desviado hacia arriba, y cuando lo lleva y lo refieren al hospital, entra y lo hospitalizan y la mamá, ¿qué hace? Pide el alta voluntaria y se lo lleva y regresa 6 horas después. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Este dato perinatal, ¿qué me revela? Y que además debería estar en la historia clínica, que no está, dicho sea de paso. ¿En qué debería estar? En relación al cuidado de los padres. ¿Ah? No. Es una conducta de riesgo. Entonces es un maltrato a su hijo. Y esas personas en algún momento deberían recibir una orientación psicológica a los papás, como papás.
Porque si no lo volvían a traer, ¿qué iba a pasar con ese chavo? Se iba a morir. ¿Por qué se iba a morir? Por una meningitis. Entonces, es mucho más corta, pero los antecedentes perinatales son importantísimos, porque además nos permiten hacer otro tipo de diagnósticos y de riesgos sociales, de conductas de mamás y en familias que pueden llevar al niño a tener una enfermedad o a morirse. En mis tiempos había más chicos que chicas. Ahora en las clases hay más chicas que chicos. ¿No es cierto? Eso en relación a tener una familia. ¿Piensan en tener familia? ¿Piensan tener hijos? ¿Cuándo piensan tener hijos? Entonces ya vamos empezando a ir a sumar puntaje, ¿no? Por sí debería haber. Por eso no creo. Riesgo. Perfecto. Por eso creo que no dejan entrar las Si tienen un hijo, ya decidieron qué leche les van a dar. Ese chivolo tenía un año, pero ya tenía 4 años. ¿Sí? Esos viejos, chucha. ¿En qué momento decidieron que le van a dar leche materna? A esos chivolos deberían decirle a sus papás. ¿Cuál? Nunca se lo ha puesto a ver. Nunca le habrán llevado al médico. Bueno, ¿cuándo decidiste qué tipo de leche le vas a dar a tu hijo? Se lo querían llevar. ¿Cuándo? Y lo peor es que el chivolo no se lo ponía. Un golpe. Cuando jugaban con sus Entre yo, la muñecas. enfermera, el doctor, el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque es alguien que decide y adopta y juegan roles. ¿Cierto? No tienen que dejar. Mi muñeca y es mi muñeca, yo le voy a cuidar. De Que se repente, quede ahí en la puerta. y le dan mi verón, entonces empiezan a asociar. Conscientemente, ya después en la parte de control prenatal, nosotros hacemos que la información, le alcanzamos información para que esa decisión sea consciente. Pero la decisión la toman desde antes, ¿sabes? Y es una decisión finalmente de vida. Entonces, si ustedes deciden no dar de lactar a sus hijos, ¿está mal? No, no está mal. Porque tienen que basarse en una decisión informada. Y ahí tenemos la oportunidad de hacerle cambiar a la persona para que le dé lo mejor que tiene. Entonces podemos sacar información de ese tipo. Que miren, ¿conocen padres irresponsables? Sí, los podemos detectar acá.